A través de este video buscamos explorar no solo quiénes fueron, sino qué pensaron, cómo llegaron a sus conclusiones y cómo sus ideas siguen siendo importantes incluso en nuestro día a día. Pues el filosofar no es algo del pasado, sigue siendo una herramienta para entender el presente. La filosofía ha tomado muchas formas a lo largo del tiempo. En este trabajo elegimos 8 pensadores que conocimos a lo largo de nuestro bloque 2 durante el cuarto semestre. Estos representan diferentes corrientes, tales como el racionalismo, el empirismo, el existencialismo, etc. Investigamos sus vidas, sus métodos para conocer la verdad, sus frases más representativas de su forma de pensar y, lo más importante, cómo podemos aplicar sus ideas a situaciones reales, o mejor dicho, situaciones cotidianas. Con esto queremos mostrar que la filosofía no es solo la teoría, sino una forma de ver y cuestionar el mundo que nos rodea. También incluimos nuestras propias reflexiones al final del video. Cada uno de nosotros compartirá su opinión crítica sobre los filósofos estudiados, lo que nos dejaron y cómo sus ideas conectan o no con nuestra realidad. Esperemos que este trabajo no solo informe, sino que también invite a pensar, cuestionar y descubrir nuevas formas de entender la vida. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo del siglo XIII, considerado uno de los pensadores más importantes de la escolástica. Nació en 1225 en Italia. Su pensamiento fue profundamente influenciado por Aristóteles y la fe cristiana. Su método del conocimiento combinaba la razón con la fe, proponiendo que ambas podían complementarse para alcanzar la verdad. Entre sus principales aportaciones destaca la Suma Teológica, donde plantea argumentos racionales para probar la existencia de Dios. Una de sus frases más conocidas es «Teme al hombre de un solo libro». Su pensamiento se ve reflejado hoy en día en la forma en que muchas personas integran la ciencia y la espiritualidad sin verlas como opuestas. Maquiavelo fue un pensador político del Renacimiento, nacido en Florencia en 1649, la cual su obra más conocida tiene por nombre El Príncipe, donde plantea que la política no debe regirse por la moral, sino por la eficacia. Esto se ve representado en su método empírico y observacional, basado en el estudio de la historia y la experiencia. Todo esto se ve reflejada en la frase famosa, tales como el fin justifica los medios, o la más conocida, el hombre es malo por naturaleza, y la que sigue causando debates hasta el día de hoy. Aunque su visión fue criticada por ser amoral, Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política moderna. Bueno, yo les hablaré sobre el tercer filósofo, John Locke, siglo XVII. Locke fue un filósofo inglés nacido en 1632, conocido como el padre del empirismo moderno. Afirma que la mente humana nace como una hoja en blanco, una tula rosa, y que todo conocimiento viene de la experiencia, esto reflejado en su obra de ensayos sobre entendimiento humano. Defendía la libertad individual, los derechos naturales y la división de poderes, ideas que influenciaron la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Su frase «nadie tiene derechos a dañar otro en su vida social, libertad o posiciones», o «la mente es un papel en blanco», es clave para entender los derechos humanos actuales. Montesquieu fue un filósofo y político francés del siglo XVIII. Es famoso por su teoría de la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, base de muchas democracias actuales. Su pensamiento fue parte de la Ilustración, donde se valoraba la razón, el progreso y la libertad. Su método era racional y comparativo, analizando sistemas políticos de diferentes épocas. Una de sus frases más recordadas es: «Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder», al igual que «la libertad es hacer lo que la ley permita». Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau solamente, fue un filósofo suizo del siglo XVIII.
que influyó profundamente en la educación, la política y la pedagógica moderna. Su pensamiento parte de la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Esto, en su obra más influyente, se ve reflejado donde la que es nombrada El contrato social. En esta propone que el poder político debe surgir del consentimiento del pueblo. Por ende, la frase más famosa que se le atribuye a este es: el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad el que lo corrompe. Su enfoque es racionalista, pero con una fuerte carga emocional, lo que lo acerca también al romanticismo de cierta manera. El sexto filósofo que le voy a decir es Auguste Comte, siglo XIX. Auguste Comte fue un filósofo francés del siglo XIX y es considerado el padre del positivismo o padre de la sociología. Él proponía que el conocimiento solo es válido si se basa en hechos observables y moldeables. Según Comte, la sociedad evoluciona en tres etapas: teología, metafísica y positivismo, o ciencia, siendo esta última la más avanzada. Su método era científico, basado en la observación sistemática. Su frase más famosa es saber para proveer, prever para proveer. Resume su visión de conocimiento como una herramienta para el progreso. Hoy muchas disciplinas como la sociología y la estadística social sigue esa línea de pensamiento. Friedrich Hegel. Hegel fue un filósofo alemán del siglo XIX, representante del idealismo absoluto. Su pensamiento es complejo, pero una de sus ideas principales es la dialéctica, la tesis, la síntesis y la antítesis, como proceso para llegar al conocimiento. Creía que la realidad y la historia evolucionaban por medio de contradicciones que se resuelven en algo superior. Su método era racionalista y lógico, muy estructurado. Su frase, todo lo racional es real y todo lo real es racional, muestra cómo buscaba entender el mundo desde la razón absoluta. La dialéctica hegeliana aún influye en teorías sociales y filosóficas contemporáneas. Finalmente, tenemos a un filósofo alemán que hizo una denuncia ante la sociedad sobre el capitalismo que tenemos hoy en día. Este fue Karl Marx. Fue un filósofo, economista y revolucionario alemán, el cual su obra más conocida es llamada El Capital. En este analiza el funcionamiento del capitalismo y propone una transformación radical en la sociedad. Pues este que acabo de mencionar se conoce como la teoría del cambio social que propuso este autor. Su enfoque es materialista, pues afirma que la base de toda la sociedad es su estructura económica. Igualmente propuso que la historia avanza por la lucha de clases entre oprimidos y opresores, lo que postula que para él el motor común en la sociedad es la lucha entre clases, la lucha de clases. Su frase: los filósofos han interpretado el mundo de distintas formas. De lo que trata es de transformarlo. Refleja su visión práctica de la filosofía. Esto expresa claramente su pensamiento. Y tenemos que este mismo pensamiento sigue influenciando en movimientos sociales, en la política y en la economía crítica. Todo esto hasta el día de hoy, donde todavía se sigue criticando el capitalismo. Bueno, después de conocer a esos 8 poseedores, me doy cuenta de que todos, aunque distintos, buscaron entender al ser humano y su entorno. A mí me impactó especialmente Russell, porque él plantea que la sociedad puede ser la causa de nuestros problemas, y eso sigue siendo muy actual. También valoro a Montesquieu por su defensa de la libertad y los derechos, pero no comparto del todo la visión del Maquiavelo. Siento que separar política de la ética puede generar abusos. En general, este recorrido me ayudó a ver cómo las ideas del pasado todavía influyen en cómo vivimos y pensamos hoy.
Como una pequeña reflexión, en ese trabajo, algo que me pareció muy interesante fue comparar a Rousseau con Maquiavelo, porque aunque parecen totalmente opuestos, sus postulados y sus frases, en realidad se complementan desde mi punto de vista. Rousseau defendía la libertad del individuo, creía que la sociedad es el que lo corrompe, mientras que Maquiavelo hablaba del poder como algo que debe ejercerse con estrategia, incluso si eso significa dejar de lado la moral. Pero al final ambos tratan de entender cómo se debe organizar una sociedad y cómo se ejerce el poder en esta. Rousseau lo ve desde la voluntad del pueblo, algo más sentimental podríamos decirle, y Maquiavelo desde la estabilidad del Estado. Para mí, esto demuestra que para construir una sociedad justa se necesita tanto el idealismo de Rousseau como el realismo de Maquiavelo. Uno sin el otro se queda completamente incompleto. Esta reflexión me hizo valorar la diversidad de ideas en la filosofía, porque no se trata de tener una sola verdad, sino de entender los distintos puntos de vista, pues generalmente estos se llegan a complementar entre sí. Yo quiero destacar a Hegel y a Marx. Yo quiero destacar a Hegel y a Marx, porque me hicieron pensar en cómo el cambio y los conflictos son parte natural de la historia. Hegel me pareció complicado, pero su idea de la dialéctica me ayudó a entender que los opuestos pueden generar algo nuevo, ¿saben? Y Marx, por otro lado, aunque no comparto todo, por así decirlo, pues la verdad es que su crítica al capitalismo es muy útil para cuestionar las desigualdades actuales, obviamente. En cambio, Maquiavelo me dejó muchas dudas. Entiendo su lógica, la verdad, a lo que quiere ir, pero creo que el poder sin ética puede ser muy peligroso, la verdad. Con ese trabajo aprendí que todos los filósofos tienen algo que aportar y que la filosofía no es solo pensar, sino actuar.